Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al inicio del curso de las tertulias del Jovial Cetáceo. Espero que sea de vuestro interés lo que vamos a ver esta tarde, porque la verdad es que lo hacemos con enorme ilusión y con enorme interés. Tenemos con nosotros a nuestro amigo, contertulio en muchas otras ocasiones y siempre bienvenido a Madrid, nuestro amigo Fernando José Vaquero, que nos va a hablar de la realidad de Navarra, que nos va a hablar de la emboscada a la que está sometiendo a esa querida tierra española el nacionalismo excluyente y terrorista en muchas ocasiones. Vamos a empezar un poco fuerte y tenemos el honor de que nos haga una presentación de nuestro contertulio, un buen amigo, un buen navarro afincado en Madrid desde hace muchos años, Jaime Mascona, buen conocedor de Fernando Vaquero y buen conocedor de la realidad navarra. Él es abogado, es inversor, es asesor de empresa, tiene una amplia experiencia en el mundo empresarial y mantiene sus raíces pamplónicas por encima de todo. Nos va a presentar a Fernando Vaquero, nos va a hablar Fernando y luego, como siempre, lo más importante, estableceremos un diálogo, un coloquio para poder exprimir y para poder extraer todo lo que nos pueda decir sobre la realidad que estamos viviendo en esas tierras, momentos difíciles como muchos otros que se han pasado, pero en este momento un poco más. Cuando quieras, Jaime, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias y encantado de tener el honor de presentaros con toda la modestia que considero debo de tener, porque conocer a Fernando, no sé cuánto le conocéis ni cuánto le habéis leído. Conocer a Fernando es en sí mismo un trabajo intenso porque ya todos vamos alcanzando una cierta edad y algunos han vivido toda su existencia, como es el caso de Fernando, desde cuando yo le conozco ya desde hace 45 años. Pues han sido 45 años que os puedo decir que los ha vivido con una intensidad asombrosa y poco dada a la calma y a la tranquilidad, sino todo lo contrario, desde el punto de vista profesional, personal, familiar, de erudición, de acción, porque Fernando, aquí donde le veis, es fundamentalmente una persona de acción. Es decir, es una persona que enfrenta la vida con toda su crudeza en todos los ámbitos, desde el ámbito más práctico hasta más conceptual, desde el enfoque de las relaciones personales, de la vida en las relaciones con la familia, con los amigos, y con los contendientes y con los contrarios. Fernando, aparte de su actividad profesional en el entorno tan áspero como la vida de las prisiones, pues ha tenido también una muy prolija actividad de pensamiento, y yo me alegro que en los últimos años haya tomado una decisión muy sabia, que es la de escribir a fondo y la de producir una serie de obras que yo creo que continuará, porque seguro que encuentran nuevos temas para profundizar en ellos, donde al menos yo siempre he disfrutado del preciosismo con el que enfrenta los temas. Y preciosismo, precisión y sobre todo
mensaje. Es decir, cuando tú te lees una obra de Fernando, te cala el mensaje primero por la profundidad con que ataca los temas y luego con el esfuerzo visible de la investigación que refleja en su obra, ¿no? Y que más, yo creo que tal vez él ha dado un bandazo hasta donde yo le he conocido, porque antes yo creo que él se guardaba para sí mismo gran parte de lo que está reflejando ahora en su obra. Y siempre se ha dicho que la bondad del autor está en que llega un momento en que lo que él disfrutaba para sí o disfrutaba con un círculo reducido de amigos o con una metodología de comunicación un poco limitada o tal vez alcanzando a los colegas en la actividad política o de pensamiento más próximos, pues él decide hacer un esfuerzo porque realmente yo creo que la dedicación que ha puesto en estos libros, en esta saga de libros, pues es más que meritorio, en las circunstancias en las que él trabaja y con los medios que él dispone. Y yo creo que vamos a disfrutar de estos que ya ha escrito y de otros que yo creo que están por venir, seguro. Y poco más tengo que decir. Supongo que en el coloquio hablaremos mucho de Navarra, porque en este libro toca hablar de Navarra. En mi juicio, y es un poco de mi cosecha, es que Fernando se ha pasado a la crónica histórica, porque aunque el presentador ha dicho que estamos viviendo momentos de una emboscada, que se está produciendo la emboscada, lamento deciros que mi opinión, con la mano en el corazón y como pamplonica y como navarro, es que la emboscada se diseñó hace décadas, ha cuajado profundamente y desde mi punto de vista es absolutamente irreversible. Absolutamente irreversible. Y bueno, veo que ha llegado aquí Pedro, que a lo mejor no coincide con mi juicio, pero desde mi perspectiva, el concepto o la visión que hayan traído ustedes de Navarra y lo que es Navarra hoy día, 10 de octubre del año 24, no tiene nada que ver. Lo podemos discutir luego en profundidad en el coloquio, pero la emboscada es un guión perfectamente diseñado, como ha dicho el presentador, con un apoyo en violencia física terrorista profundísimo. Yo el otro día estaba en Almería y en el concierto del aniversario de la Legión y me encontré a una descendiente de uno de los primeros asesinados por ETA, que evidentemente el primer lugar al que fue una vez que asesinaron a su padre fue a Roquetas y no fue más lejos porque se caía al mar, ¿no? Pero ese es el resultado de esa emboscada que lleva ya 45 años funcionando a la perfección y sin ninguna oposición de ese tema, que sé que es uno de los favoritos de Fernando, la renuncia sin ningún tipo de esfuerzo de todo el arco político de la derecha navarra, pues es parte del problema y ha coadyuvado de una manera indirecta a la situación que tiene Navarra y que creo que es irreversible por lo menos en las próximas 3 o 4 generaciones. Fernando, no sé si cuando te sirve de entradilla o no quiero destripar cosas del libro porque... Bueno, antes que nada, pues agradeceros a todos por haber venido, a los amigos que habéis organizado este acto. Varios de vosotros ya es tercer año que venís a escucharme, os lo agradezco muchísimo. Gracias a Pedro, estuvimos ayer en la presentación de un libro sobre el Imperio Español formidable. Y bueno, y tengo que agradeceros que estos encuentros me permiten reencontraros a algunos de vosotros. Y también a Jaime, claro, que nos conocemos desde hace 45 años, pero realmente en los últimos años hemos retomado relaciones, trato, conversaciones, afectos, intimidades
pero no es fácil encontrarnos porque la vida nos lleva por lugares que muchas veces no imaginamos, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo, has sido demasiado generoso y bueno, la generosidad de un amigo que no es objetivo. Este libro pues, es el tercero de la trilogía y entonces yo creo que el título resume más o menos lo que yo he intentado hacer. Todo nacionalismo se nutre de unos mitos fundadores, de una ideología política, aparte de la estructura supremacista, nacionalista, identitaria, somos mejores que nadie, somos distintos, nos lo merecemos, etc. Luego, un conjunto de tácticas adecuadas al ciclo histórico, en parte tributario de la ideología de Tomen, y como toda alternativa que pretenda triunfar en la política y en la sociedad y en la historia, pues unos medios humanos y materiales, ¿no? Una clase política, un movimiento social, un movimiento político, etc. Entonces, de todo ello hablo en el libro. El tema de los mitos fundantes es muy importante porque todo nacionalismo se justifica en una serie de mitos. Estábamos antes que nadie, somos distintos, somos mejores, nuestros padres lo hacían mejor, no tenemos sangre mezclada, que son un poco las ideas que estaban en los mitos originarios de los hermanos Arana, ¿no? O sea, ellos partían de la hidalguía universal de los vizcaínos, somos los mejores católicos del mundo mundial, la gente que viene de fuera es gente irreligiosa, no tiene nada que ver con nosotros, va a corromper nuestro paraíso terrenal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, esos mitos se van reformulando, se van adaptando, van cambiando. Entonces ahora hoy día ningún nacionalista se reconoce con esas frases terroríficas de Sabino Arana, tan machistas, tan racistas, tan incluso religiosamente incomprensibles, ¿no? Con la mentalidad de ahora. El nacionalismo va evolucionando conforme va recurriendo a unas ideologías políticas auxiliares. Entonces, sí, en su momento eran pues, integristas que venían del entorno del integrismo, o sea, el integrismo, el partido integrista, que es una escisión de la comunión tradicionalista y que son más papistas que el Papa, por resumir. Entonces, los hermanos Arana pues, eran del entorno de la publicación de los integristas vizcaínos y se movían en ese entorno. Los primeros afiliados, los primeros activistas del PNV en Guipúzcoa son integristas. Los primeros jóvenes que ingresan en el Partido Nacionalista Vasco, en el Centro Vasco de Pamplona, son miembros del Círculo Integrista de Pamplona. Eso está acreditado históricamente. Casi inmediatamente entran en contacto con el sector liberal de los grandes financieros vizcaínos, como la familia de la Sota, que ya tenía otro tipo de intenciones, ¿no? Apertura de fronteras, queremos navegar, los ingleses son nuestro modelo, etc. Globalmente, pues el PNV fusiona nacionalismo y catolicismo, era un partido totalmente confesional y en ese sentido durante varias décadas pues sigue al albur de las tendencias de la Iglesia, doctrina social de la Iglesia, primero en línea muy de León XIII, después empiezan a coger todo el movimiento cooperativista, los sacerdotes belgas, empiezan a conocer pues, las ideas de la primera democracia cristiana, el Partido Popular Italiano, antes de la instauración del fascismo, etc. En la posguerra mundial impulsan la creación de la democracia cristiana y en la actualidad, bueno, pues ya no están en el heredero del Partido Popular, están en el Partido Demócrata Europeo, que es un partido federalista, europeísta y progresista, que asume la agenda LGTB, que asume la Agenda 2030. Es en los años 50, primeros de los años 50, cuando la gente joven nacionalista, pues que ve que el mundo es amplio, que va cambiando rápidamente, entienden que sus mayores, sus hermanos, sus padres, sus tíos, sus primos, se han anquilosado, han perdido la guerra y necesitan dar un nuevo impulso al nacionalismo. Entonces, desde el principio se alejan de buena parte de los esquemas ideológicos y de buena parte de los mitos fundantes del nacionalismo histórico. Entonces ya miran al exterior, miran a Argelia, miran a Cuba, miran a Vietnam. Eso explica que se entreguen en cuerpo y alma al marxismo-leninismo, porque les proporciona los instrumentos teóricos y tácticos pues, para afrontar una lucha en una Europa industrializada, tutelada
por los Estados Unidos desde su perspectiva ideológica en la dinámica del enfrentamiento de bloques, etc. Y entonces pues su modelo es la liberación nacional, al igual que hacen otros países, con las circunstancias vascas. Entonces de ahí esa fusión sorprendente entre nacionalismo e internacionalismo, su procedencia en gran medida pequeño burguesa con sus ínfulas de carácter más proletario, ¿no? Y en la actualidad, pues realmente Bildu y PNV tampoco hay grandes diferencias programáticas ideológicas. Lo que pasa es que son tradiciones políticas distintas y hay una lucha por el relevo y por relevar a la vieja jerarquía, a la vieja élite que entienden pues, que se han quedado anquilosadas. De ahí la lucha existente entre el PNV y Bildu en la actualidad. El tema de los mitos, volviendo al tema de los mitos, es importante porque claro, no solo es que ningún nacionalista se reconozca en la batalla de Padura o en que los vizcaínos son apuestos mientras que los castellanos son contrahechos. No, eso no les interesa, pero sí que atribuyen el valor de decir Sabino Arana fue el primero que dijo Euskadi es una nación y tenemos derecho a existir. Entonces eso es lo que se quedan los nacionalistas vascos actuales. Y entonces asumen otro tipo de mitos fundantes. Y entonces, en estos nuevos mitos fundantes movilizadores, ¿a dónde han recurrido? Pues a la historia de Navarra. Entonces, llevan muchos años vampirizando e instrumentalizando los lugares comunes de la historiografía navarra, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, la batalla de Roncesvalles en el año 778. No se sabe casi nada. Sí se sabe que Carlomagno intenta construir un equivalente a marca hispánica en el lado occidental del Pirineo, entonces pacta con el cadí de Zaragoza, te voy a entregar la ciudad, se arrepiente, tiene que retornar a sus bases, entonces pues quema las murallas de Pamplona, que casi ni se sabe quién estaba ahí, porque lógicamente no va a dejar lugares fortificados en retaguardia, no va a ser que se la lía gorda, ¿no? En un proceso de retirada de un ejército bastante numeroso. Entonces, en los Altos de Roncesvalles tiene lugar una batalla. No se sabe exactamente si en el camino alto o bajo de Valcarlos. O sea, no se sabe nada, restos arqueológicos no hay evidentemente ninguno, y lo que hay es una leyenda de la Sansón de Roland, ¿no? Entonces, esta Sansón de Roland, en la que nos cuentan que Roland y algunos de los varones de Francia mueren en la batalla, bueno, pues fue dramático porque afectó personalmente a Carlomagno y en ese momento pues eran las primeras derrotas que sufrió Carlomagno y frustraba su proyecto de creación de una marca hispánica que hiciera de colchón entre el Imperio Carolingio y la España islamizada, ¿no? Entonces no se sabe ni siquiera quiénes son los atacantes. Se decía que eran los vascones, la gente que vivía en las montañas del norte de Navarra, que les ayudaron también los musulmanes del Valle del Ebro. Es posible, ¿no? Porque no se sabe. Y las tesis más recientes lo que nos dicen es que fueron los gascones de Aquitania porque se habían sublevado contra Carlomagno, porque también ellos tenían, entonces, pues para ellos qué mejor lugar que en la parte alta del Pirineo, accesible a ellos, los que hay lazos étnicos, culturales y a lo mejor incluso lingüísticos, pues entrampar entre todos al ejército de Carlomagno. Entonces esto es muy lejano. ¿Qué tiene que ver esto con la realidad? Pues tiene que ver que para el nacionalismo, por ejemplo, en la novela Amaya o los vascos del siglo VIII del autor tradicionalista navarro, Francisco Navarro y Oslada, pues el entorno es eso, de Roncesvalles, y luego la creación del imperio, o sea, del reino de Pamplona, ¿no? Ahí está Íñigo Arista, una serie de personajes. Entonces, en Amaya se impone el catolicismo, el viejo paganismo del que no se sabía casi nada y que se está recreando e investigando en unas décadas de esta parte, es derrotado, es olvidado, y los vascones cristianizados, firmes en su fe, buscan aliados también a los carolingios para luchar contra el enemigo común. ¿Cuál es? El Islam. ¿Y cuál es su pretensión? Recuperar las Españas. Esa es la trama de esta novela, que es una trama que los escolares navarros antaño conocían, leían, con la que se identificaban mayormente, porque iluminaba de una manera literaria bonita los orígenes del rey de Pamplona y de la gesta de la Reconquista, ¿no? Entonces, ahora, esta trama, ¿cómo se traduce en la actualidad en el imaginario nacionalista? Pues estos mismos personajes, estas nuevas situaciones,
se han reelaborado de una manera sintética en la película Irati, que a lo mejor algunos de vosotros la habéis visto, que es una película que tiene un éxito de público y de crítica espectacular, y que los personajes son prácticamente los mismos. Lo que pasa es que aquí Íñigo Arista es un poco calzonazos, y además es católico, meapilas y un poco lento. Resulta que Irati es una bruja, bueno, a lo mejor ni siquiera es una bruja, a lo mejor es una lamia, a lo mejor es una criatura mítica. No destripo al final de la película. Es la mujer fuerte, la mujer que lucha contra los proyectos que tienen los señores vascones de la época, que es: necesitamos dinero para nuestras empresas, vamos a vender la madera de los bosques de verdad, ¿no? Anda, pues esto es una trama ecologista y es una tipa que conoce el latido del bosque, la vida de las criaturas, se desenvuelve sin ningún problema en la superficie, en las grutas. Es una pagana, es una bruja, es un personaje. Este es el personaje fuerte de la película. Y la madre de Íñigo Arista pues está casada, esto es histórico, con un musulmán, y cuando hay algún tipo de mirada extraña hacia el musulmán, defiende a su criado musulmán y: a ver, cuidado lo que hacéis con este muchacho. Bueno, se va reelaborando en todo, y es una trama absolutamente woke, LGTB, con un trasfondo nacionalista. Y entonces, en lugar de buscar la unión de los cristianos frente al Islam, no, aquí lo que hay es una reivindicación del paganismo vasco precristiano, con elementos simbólicos además, pero vamos, incuestionables, como cuando muere el abuelo de Íñigo Arista y está mirando una imagen de la Virgen y delante hay un Eguzquilore, el Eguzquilore, la flor del sol, el cardo borriquero este precioso que ha puesto de moda el escritor Arredondo con la trilogía del Baztán. Bueno, pues el Eguzquilore, que recuerda el sol, flor del sol, pues es un símbolo que está relevando en las casas vascas y navarras a San Miguel de Ararat, el patrón del nacionalismo vasco, ¿no? Que es personaje central, es uno de los personajes centrales de la trama de Amayo o los vascos del siglo VIII. Bueno, pues ahora ya apenas se encuentran en los caseríos y en las viviendas vasco-navarras el San Miguel de Ararat. Ahora en todas partes hay un Eguzquilore. ¿Y qué es el Eguzquilore? ¿Cómo nos venden el Eguzquilore? Bueno, pues entras, por ejemplo, en la página de turismo del Ayuntamiento de San Sebastián y te dice: las viejas leyendas nos dicen que es un símbolo de nuestros antepasados para fruto de su conocimiento ancestral de los recursos de la madre naturaleza, porque era una donación de la madre tierra, la madre de todos los vascos, y entonces esto se traduce en el control del mal del ojo, etcétera, 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 ¿no? O sea, venden una milonga y la gente cree que efectivamente, sí, esto forma parte de un conocimiento ancestral anegado por el catolicismo inquisitorial romano y españolazo, ¿no? No, resulta que los historiadores de la Universidad del País Vasco pues te dicen: el Eguzquilore, ¿cuándo empieza a aparecer? En los manteles que cubrían los altares de la Reforma de Trento. Entonces hay que revitalizar la Eucaristía frente a las afirmaciones de los protestantes. Entonces, ¿qué hay en la naturaleza que recuerde a una sagrada forma con rayos? El Eguzquilore. Y entonces empiezan a aparecer en manteles, en arcones, en dinteles, ¿no? Y entonces te reelaboran, se produce una reelaboración, un vaciamiento y una reasignación de contenidos. Y entonces, en este libro, pues de estos mitos, de estas expresiones, de estos tópicos, de estos lugares comunes, pues meto varias decenas. Lingua navarrorum. La lingua navarrorum, como todos sabemos, el idioma de nuestros antepasados los vascos. ¿Seguro? ¿Era el vasco? ¿Qué dialecto vasco? No. Vamos a ver, hasta historiadores nacionalistas como José Luis Orella Unzue, no Martínez, el que está sentado ahí, él dice: no, la lingua navarrorum era, en ese contexto medieval, el navarro aragonés. Era porque sí, había pueblos que hablaban dialectos vascónicos, protoeuskéricos, no se sabe, pero el navarro aragonés era una realidad claro, la herencia del latín. Mientras tanto, ¿cuáles eran los idiomas de la corte pamplonesa y navarra? El latín. ¿Y en qué están escritos buena parte de sus primeros documentos? En provenzal. Entonces, sin embargo, yo leí hace poco una carta que reproduzco aquí porque es maravillosa. Una señora que dice: soy filóloga, historiadora, especialista en idiomas,
Y entonces, y es una carta en la que reivindica que hay que defender la lengua navarrón de todas maneras, porque se dice que el lamán de Irulegui es protovascónico. Hablemos claramente, es euskera. No, si la lengua navarrón no era el protovasco ni el euskera, era el navarro aragonés, y es filóloga, profesora, escribe, tiene libros, y este tipo de tópicos, claro, cada año pues llega la batalla de Roncesvalles, manifestaciones, conferencias, y la derecha, el mundo académico calla, sí, de vez en cuando sacan sus buenos tochos, sus libros académicos, magníficos, pero luego eso no se traduce en cultura popular. El nacionalismo va desarrollando una campaña cultural, historiográfica tremenda de mistificación, de falsificación, en parte por incomparecencia de los propios navarros, ¿no? Entonces, este libro lo que pretende es básicamente eso, deconstruir esa mitología. Pero ya que vamos a hablar del fenómeno nacionalista global, vamos a hablar de sus líderes, de la evolución del Partido Nacionalista Vasco, de cuándo aparece ETA. ¿Quién fue el primer etarra? ¿Sería un navarro? No, pues era un guipuzcoano, como siempre hay guipuzcoanos por ahí, ¿no? Entonces hablamos de la cultura organizativa, cómo funcionaba ETA, ese grupo tan cerrado, el archipía, el comité central de ETA, cómo se llega a configurar ese sistema de decisión, de democracia popular de arriba a abajo, con debates sectoriales oportunamente organizados y con células organizadas de manera estanca. Bueno, pues para llegar a ese modelo, pues hubo lucha entre diversas concepciones de derechas e izquierdas radicales y se termina configurando lo que se llama en doctrina política nacionalista bloque dirigente, ¿no? Entonces, bueno, hubo cadáveres en el camino, en el sentido intelectual de la organización. Bueno, yo creo que son temas importantes porque eso explican, por ejemplo, pues cómo se lanzaron pues, a una campaña brutal de asesinato sistemático de lo que pudiera ser una resistencia organizada. Por eso, desde el principio, asesinan a vascos tradicionalistas o vascos pluralistas como Galuce o gente que podía representar una identidad alternativa. Por eso al tradicionalismo, los ideólogos del nacionalismo vasco abertzale, por ejemplo Federico Krutby, lo definen como nuestra mayor desgracia. Nuestro pueblo optó por el vasco españolismo más terrible, palabras de Federico Krutby. A sus últimos representantes los eliminan como a ratas. Van uno a uno y los persiguen con una hazaña terrorífica. Hablamos de todo ello. Entonces, es un libro que creo que realiza una inmersión en la cosmovisión nacionalista, en la elaboración de estos mitos, y voy desmontándolos uno tras otro. Las bases son de carácter científico, también meto muchas noticias de actualidad, hay 330 notas a pie de página, y más de 2/3 son de noticias de actualidad, pues porque esto hay que enlazarlo con la actualidad, si no sería una especie de libro, no sé, de mitología navarra, no sé, una cosa extraña, pero yo quería que fuera algo que dijera, no, nos están vendiendo mentiras, que están sirviéndose de todo tipo de tácticas, o sea, de la falsificación histórica, del asesinato, de la mentira sistemática, del oportunismo sin ningún tipo de líneas rojas. Entonces, este libro yo creo que reúne, son 45 capítulos. Partimos de constructos panmasquistas, que recomiendo que sea el último apartado que lean, porque si no, no leerán más. Es bastante árido, es un poco rollazo, es hablar pues, de las primeras banderas vascas, que son del siglo XVIII y en Francia, de los primeros conceptos culturales que luego se traducen en nacionalismo vasco, los autores prenacionalistas, y entonces pegamos un repaso a toda esta realidad, ¿no? Entramos también en algunos temas que no entré en otros libros, como es el de si el nacionalismo vasco si es una religión de sustitución. Entonces pues ahí diferenciamos lo que es una religión de sustitución y lo que es un partido confesional. El PNV en sus orígenes era un partido claramente confesional. ETA desde el principio es una religión de sustitución y si queréis luego entramos en los detalles, ¿no?
Y esa ha sido mi intención, ¿no? El proporcionar un instrumento en el que estén reunidos pues, montones de temas que se están hablando actualmente. La mano de Irulegui, los últimos gudaris navarros que resistieron en Mayo Fuenterrabía frente a las salvajes tropas del emperador Carlos V, y pues montando una tras otra. El genocidio que sufrió Navarra a partir de la batalla de Noain de 1521, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de distorsiones y esto está relacionado pues, con la importancia de Navarra en todo el proceso de la construcción nacional vasca. Que realmente si no tuvieran a Navarra, pues ¿a qué se remite el nacionalismo vasco? Pues una ideología moderna, voluntarista, herderiana, romántica, que recurre más que nada a la filología y a 4 mitos mal elaborados, ¿no? Sin embargo, ¿por qué el interés de Navarra en el nacionalismo vasco? Pues porque les proporciona una coartada histórica, política, metapolítica, ¿no? En los años 70, pues todos recordaréis, ¿no? Nafarroa Euskadi da, Navarra es Euskadi. Entonces, claro, mucha gente dijo, no, aquí no queremos perder ni nuestra identidad, ni nuestros fueros, ni nada por el estilo. Sin embargo, a primeros de este siglo surge un grupo de intelectuales de la Asociación Navarralde, que son una treintena, que editan 15, 20 libros cada año, que tienen media docena de editoriales, productoras, que tienen una relación con las icastolas, con un entramado de asociaciones de todo tipo, y ahora con el mundo institucional, o sea, con los ayuntamientos de las mancomunidades, el gobierno de Navarra, las universidades. Este grupo de intelectuales, ¿qué es lo que dicen? No, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Navarra no es Euskadi. Tampoco vamos a decir Euskadi es Navarra, porque será una cosa grosera. No, lo que pasa es que Navarra fue el único estado vasco de la historia. Ese estado vasco que además, en época de Sancho el Mayor agrupó a todos los vascos, pues llega hasta nuestros tiempos, hasta 1837, sigue siendo un reino, y quedan los fueros como restos de esa soberanía que, reformulados y rearmados con los instrumentos del ciclo político actual, del ciclo histórico, pues permitirá reconstruir esa nación vasca. Entonces le han dado la vuelta a la tortilla. Entonces, claro, esto tiene su, por supuesto es veneno, pero tiene su interés, tiene su atractivo, pues porque ya no es decir, hombre, no, nos van a eliminar, no, somos protagonistas del proceso, ¿eh? Por eso, en el libro, lo inicio con una frase de la filósofa Hannah Arendt, que dice: las mentiras resultan a menudo mucho más verosímiles, más atractivas para la razón que la realidad, porque quien miente tiene la gran ventaja de conocer de antemano lo que su audiencia espera o desea oír. Entonces, esa es la emboscada navarra, que con esa relectura de los mitos, pues están proporcionando contenidos, identidad, por supuesto a partir de premisas falsas, pero no importa, estamos en un mundo fluido, todo sirve. Y entonces está proporcionando instrumentos para que mucha gente en otro ciclo político en el que ETA no mata, que no quiere decir que no persistan expresiones de violencia constantes, procedentes siempre desde la izquierda abertzale, y podemos ejemplificar. Por ejemplo, aquí hay un capítulo en el que lo que hago es cuestionar. ¿Es verdad que ETA no mata? Vale, ya no hay violencia en Navarra y estamos en una democracia normalizada. Pues vamos a ver qué es lo que pasó en marzo de 2023. Entonces cuento una serie de hechos de violencia de diverso tipo, que seguramente muchos no han transducido, no han llegado aquí, pero que en Navarra, que leen los periódicos, o a lo mejor la ha tocado de cerca, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es la emboscada de Navarra, porque el nacionalismo, claro, también tenemos muchas veces la tentación de ridiculizar el nacionalismo. Hoy mismo he escuchado que decían, el nacionalismo es puro constructivismo, no tiene nada, es... Un momento, juega con emociones, juega con historia falsificada, juega con expectativas de clase, juegan con expectativas de poder, juegan con expectativas de reconocimiento personal colectivo, de desarrollo, por supuesto, de chuparle el bote, de salir beneficiado económicamente y criminalísticamente, de ser protagonista. Es decir, el nacionalismo también tiene un atractivo que hay que conocer y que luego, pues a lo mejor... penséis que es una cosa pues muy... Esto afecta a Navarra. Sí, bueno, afecta a Navarra, pero voy a hacer un juego, una relación de... Voy a enlazar una serie de hechos.
El martes pasado, a nuestra querida, para algunos periodistas de la COPE, Pilar Rahola, le atacaron le cubrieron de pintura por su defensa del Estado de Israel, ¿no? Y los autores fueron del Estado de Israel. Entonces, bueno, la dejaron a la mujer. Bueno, fue un ejercicio de violencia política, incuestionable, que yo sepa no han detenido a nadie, pero se sabe perfectamente quiénes son. Los jóvenes de Arran que se extendieron en una organización que se llama Horizon Socialista. ¿Quién es esta gente? Pues es la gente que se ha ido de las CUP porque entienden que son muy burgueses, muy moderados, y a quienes están mirando: a la izquierda disidente Berchale, a GKS, a los jóvenes cachorros que entienden que Bildu está dilapidando el bagaje revolucionario de la clase obrera vasca y de ETA. Pues ese es su modelo. Entonces me diréis, bueno, radicales extremistas. Bueno, yo aquí tengo un montón de fotos que he hecho ayer a la tarde en el barrio de Tetuán. En el barrio de Tetuán. Tetuán de las Victorias, ¿no? Voy a ver si encuentro la foto y os lo leo. A ver. Bueno, son carteles de una entidad que se llama Coordinadora Juventud Socialista. Entonces hablan contra la precariedad, contra el fascismo, contra el racismo, contra... ¿no? Anda. Pero si hasta los símbolos, si hasta las letras son las mismas que los de Horizon Socialista y GKS, ¿no? Están aquí. Claro, diréis, pero esos serán 4 radicales. Bueno, sí, uno de esos radicales hace 4 años me agredió en un sábado a la 1:30 del mediodía al grito de: ocupante español, españolazo, te voy a matar, ¿no? Porque me reconocieron como funcionario de prisiones que estaba pasando por el barrio de Iturrama, en el que gana muy ampliamente un miembro del programa, ¿no? Entonces, claro, diréis, vaya, pobre Fernando, que vida más dura, funcionario de prisiones, lo vive muy intensamente. Pero es que cuando tuvo lugar el juicio por ese hecho, el abogado del Estado, de 45 minutos que habló, 30 los empleó en explicar que un funcionario de prisiones, o sea, que no se puede apreciar el delito de odio en esa agresión. ¿Por qué? Porque un funcionario de prisiones no puede ser odiado. Un funcionario de prisiones solo puede odiar, porque los delitos de odio los practican un prototipo determinado, varón, heterosexual, católico y españolazo, y las víctimas son miembros de las minorías. Bueno, eso es lo que hizo el abogado del Estado en ese juicio. Y me diréis, vaya, pobre Fernando, qué mala suerte tiene está en esto. Pero vamos a ver, cualquier día a vuestros hijos, a vuestros hermanos o a vosotros mismos, a la salida de misa os van a montar un follón. O no, ojalá no pase eso. Y los recursos legales de los que esta izquierda radical, extremista, violenta, pues van a recurrir a este tipo de recursos legales. No, nosotros estamos con la historia, nosotros vamos con los oprimidos, nosotros vamos con... Mientras que vosotros, que sois los restos de las clases dirigentes del fascismo en alza, tenéis que ser apartados, sea como sea. Entonces, todo está relacionado. Entonces diréis, bueno, pero aquí en Madrid es distinto, es verdad. Sí, en Navarra, desgraciadamente, pues es una especie de laboratorio, entonces concurren más factores de presión que en Madrid o que en Valencia, que conozco bastante bien. Pero lo cierto es que vivimos en un mundo global, en el que las ideas pues tienen consecuencias, en el que una idea extraña, folclórica de Navarra, pues luego resulta que tiene un reflejo de reforzamiento en un tipo de Madrid o de La Garriga, ¿no? Para reafirmarse en su perspectiva justiciera, radical progresista, de superioridad moral y de construir su mundo a su historia a costa de ¿qué? De nuestras tradiciones, de nuestra memoria, de nuestra libertad y de nuestros derechos fundamentales. Y nada, pues esto es lo que... En realidad no tenía previsto soltar todo este rollo, pero como pensaba que ibas a hacer unas preguntas y tal, pues ya me lanzaba, empecé a liar unas cosas con otras. Y nada, pues a partir de ahora, pues a atender en la medida posible vuestras preguntas, pero quiero que aprovechéis porque a mí ya me conocéis casi todos. Entonces, sin embargo, Jaime es muy modesto, no he hablado nada de él, pero es de las personas más inteligentes que conozco. Entonces, su capacidad de
de observación, de perspectiva de lo que se cuece en Navarra y no solo en Navarra, también en Madrid, pues realmente puede proporcionar muchísimas luces, porque bueno, lógicamente yo tengo mis propios sesgos, ¿no? Y nada, pues muchas gracias. No, gracias a ti. No era la intención plantear de inicio esas preguntas, pero con tu intervención, con tu erudición y con todo lo que nos has contado, yo creo que nos has dado pie a todos a poder plantear todas esas preguntas de la forma más amplia posible. Muchas gracias, Fernando, por esta intervención, por este resumen del libro y por tu pasión y por tu vivencia de todo lo que nos has contado, ¿no? Yo me gustaría abrir el coloquio, abrir el debate, ¿no? Retrotrayéndome a algo que has dicho al principio, ¿no? La sustitución por parte del nacionalismo de la religión, transformándola en la religión del propio nacionalismo, ¿no? ¿Cómo ha asimilado una sociedad tan tradicional como la Navarra, que presumíamos con unas raíces tan profundas, tan enraizadas, cómo en tan poco espacio de tiempo se ha movilizado a ser una de los sitios más descreídos en la realidad nacional, junto con Cataluña, junto con lo que ya se vivía en el País Vasco? O sea, ¿qué capacidad perversa tiene el nacionalismo para seducir en ese sentido, ¿no? En el sentido de la sustitución de la creencia, de las creencias más profundas en unas creencias puramente raciales, supremacistas, etc.? Son realmente muchos factores. O sea, una religión de sustitución pues se califica porque se establece un absoluto, en este caso lo vasco. La del vasco, somos mejores, la manera vasca de hacer las cosas. Somos distintos, estamos aquí, nos lo merecemos. Unos ritos, unos contenidos, unas sanciones y una manera de ver la vida y la muerte. Por supuesto, una manera inmanente, ningún tipo de trascendencia, aquí y ahora, yo no lo veré, pero sí las generaciones venideras, y además será un futuro radiante de justicia, y nuestro esfuerzo habrá merecido la pena, y los lugares muertos pues reverdecerán en sus tumbas, y esas cosas tan bonitas que nos dicen. Son realmente muchos factores. O sea, sí, eran territorios muy católicos. Vamos a ver, pero Navarra, a ver, a lo mejor un dato que no conocéis, por cada 3 voluntarios carlistas en la primera guerra carlista había uno liberal. Es decir, que aquello no era todo el Vaticano del Norte, no. Los reyes del norte formaron unas verdaderas repúblicas liberales independientes en las que los carlistas no entraban, ¿no? En la guerra civil, hubo 3.000 fusilamientos de miembros de la UGT y de la CNT, no del nacionalismo vasco, Es decir, había una clase obrera potente, sobre todo en Comarca de Pamplona, Ribera y los puntos donde estaba sobre todo el ferrocarril, esas orejas, ¿no? Es decir, que la imagen de Navarra era una imagen mucho más estática, compleja de lo de los carlistas, los católicos, todas las familias, un cura, una monja y un militar. No, eso no es así. Bien, la sociedad cambia. Termina la guerra, la autarquía, el desarrollismo, el Vaticano II, pasar de la ciudad, del campo a la ciudad, desaparecen las viejas fidelidades, las viejas lealtades, el control del cacicato, el control de la clericía rural mayormente, la familia en sentido grande desaparece, la mujer se empodera, llega el control de la natalidad, llegan las luchas obreras. Entonces son un montón de factores, pero mientras tanto por la Iglesia eclosiona, pasamos de tener 400 o cuantos seminaristas en el año 65, 66 a pasar 0, ¿no? O sea, en 2 años, ¿no? Es alucinante, ¿verdad?
impresionante, ¿no? Pero claro, la Iglesia cambia muchísimo, ¿no? Lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? O sea, mientras que había benedictinos o capuchinos que mataban a gente en Vascongadas y Navarra, bueno, pues había sacerdotes belgas que cogían las armas en Brasil, o sacerdotes aragoneses que montaban el Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Es decir, es la época, es la teología de la liberación, la introducción de las nuevas mediaciones, de la antropología, del pensamiento crítico, de la antipsiquiatría, etcétera, ¿no? O sea, son un montón de elementos. Navarra, bueno, pues por fueros, por una clase económico-política que tuvo perspectiva de futuro y para evitar que fuera una Soria aislada, empobrecida y vaciada, pues tuvieron algunas ideas potentes, ¿no? Como servirse de los fueros, traer el Audi, la empresa de automóviles, traer la Universidad de Navarra, etcétera, etcétera. O sea, tuvieron realmente, vamos a tardaron mucho en una autopista, pero vamos a comunicar a Navarra. O sea, alguna gente, de esto puede contar mucho por cuestión familiar. Bueno, pues, y mientras tanto, pues jóvenes vástagos de los seminarios, pues iban a formarse a París, a Friburgo, y venían, pues, hechos unos pues eso. Yo conocí uno de ellos, Gabriel Valde, y uno de los mayores expertos en criminología, un experto, o sea, pero criminólogo, pero desde una perspectiva totalmente radical, progresista, deconstructora, un personaje muy interesante, pero fue seminarista y volvió hecho un revolucionario de la acción social. Y una vez en Navarra se secularizó y montó un instituto de criminología y luego montó la Escuela Universitaria de Educadores Especializados, que son las facultades oficiales de la Universidad Pública de Navarra. Y aparte, un crecimiento económico importante, que eso, pues bueno, pues permite también más juegos, más libertades, más historias. Entonces, los viejos modelos de espiritualidad, de vivencia religiosa, van desapareciendo o se restringen a ámbitos muy determinados. Claro, el nacionalismo, que tiene una propuesta vital global, dice, nosotros tenemos la respuesta para todo. El sentido de la vida, la novia, el ocio, la tortilla bacalao, la antropología, nosotros lo damos todo. ¿Cómo no va a enganchar gente con esa propuesta? ¿No? Entonces, había sectores sociales predispuestos a la mística de la entrega, al servicio a los demás, a la causa, porque a veces, bueno, la primera vez que hablé en una iglesia para hablar como funcionario de prisiones de cuál era la realidad de las prisiones, pues me acuerdo que uno del público me dice, bueno, quiero que me des tu opinión sobre estos pobres chicos que por ayudar a los demás, por servir al pueblo, pues están por ahí maltratados, torturados en las prisiones del Estado español. ¿Qué opinas tú como carcelero? Yo, son unos chicos que sirven es que fue espectacular, ¿no? Estos son unos chicos que están por ayudar a los demás. Yo, ¿te refieres a los que pegan tiros en la nuca? O se montó ¿no? Entonces, o sea, son muchos factores, hay una cierta continuidad, o sea, porque he conocido gente de tal y que, bueno, asumían esa mística del servicio, del sacrificio, de superación, bueno, pues yo creo que son múltiples factores. Y la rendición de las fuerzas presuntamente españolistas ante esa realidad, porque sí que había un entramado, una derecha más o menos españolista y una izquierda liberal de esa tradición, incluso bilbaína, liberal, con ese progreso, etcétera, que ahora mismo ha sido quien ha entregado en manos de los nacionalistas y los herederos de ETA esa realidad. ¿Cómo se explica sociológicamente esa entrega, sobre todo de esa izquierda liberal heredera de Prieto y de esa tradición más vasquista, ¿no? Pues puede responder Jaime muy bien. Pues Jaime, que nos responda. Bueno, si nos ceñimos en Navarra, Navarra sufre en la segunda parte de la década de los 70 y primeros 80, y en paralelo a la actuación de ETA sufre una transformación de la función
de la izquierda marxista en base a todas las movilizaciones obreras precisamente de la industria que había sido generada durante los años 60 y 70 para conseguir una mejora de las condiciones de vida de los navarros, que anteriormente a eso era una población absolutamente rural, sumida en unos niveles de penuria después de la guerra civil, porque era población rural con una capacidad de, aunque os parezca mentira, con una capacidad de supervivencia muy limitada con los cultivos que en aquel momento eran cereal, vid y poquísimo más. Entonces, hay un movimiento liderado por la derecha, que tú llamas españolista, foralista, que tiene sus orígenes en el carlismo, pues como ha dicho muy bien Fernando, pues, en Navarra o eras liberal o eras carlista, no había otro distingo, aunque también Fernando habla del rol de los socialistas y de la presencia de los socialistas en las poblaciones navarras, que también da para mucho. Entonces, esas fuerzas vivas de la derecha navarra, que son fuerzas vivas rurales, se dan cuenta de que hay que industrializar Navarra apoyándose en los beneficios que sobreviven después de la guerra civil en Álava y en Navarra, que son los derechos forales, y que le da una posibilidad de gestionar dentro de un Estado muy centralizado, como es en ese momento España, pues el dinero que tienen apoyándose en una entidad bancaria que ya desapareció, que era el Crédito Navarro, que era un banco local de los capitalistas, digamos, modestos que había en Navarra. Entonces, don Amadeo Marco, apoyándose en don Félix Huarte, que Félix Huarte había estado ya aquí en Madrid, había estado construyendo pues, los nuevos ministerios, por ejemplo, era una obra, porque él empieza ese grupo constructor fascista, como llaman ahora, que le intentan retirar hasta la medalla de oro de Navarra. Ese grupo fascista había estado captando obra de la República y negociando con la República Española, que es muy anterior a la guerra civil y a su relación con el franquismo, ¿no? Entonces, ellos se dan cuenta que tienen la capacidad de atraer, sobre todo, multinacionales extranjeras y desarrollar una actividad importantísima. Traen, por ejemplo, a Irurzun, que Irurzun, para el que no lo conoce, pues es la puerta de acceso al territorio de la Barranca, que acaba en Bacaicoa, etcétera, que es un territorio donde sí que había ciertos emprendedores, muchos de ellos perseguidos por ETA, que recibían impuestos revolucionarios, algunos se han aguantado, otros han desaparecido, porque también se podría hacer otro libro de la ocupación del nacionalismo, de la actividad industrial en Navarra, en Guipúzcoa, y por métodos violentos además. Y entonces consiguen lanzar una industrialización más acelerada que en el resto de España, y compaginándose con la actividad general que se desarrolla en España con el desarrollismo. En Navarra se le da una cierta mayor intensidad porque hay una serie de personas locales que lo impulsan por distintos motivos. Se trae a Reynolds, que empezaron a fabricar en Irurzun, se trae la automoción con Audi, con British Leyland, que luego pasa, ya sabéis, a manos de Seat, a Volkswagen. Se intenta traer a General Motors. General Motors renuncia a poner lo que hubiera sido la segunda factoría en Pamplona y estudian Valencia o Zaragoza, pero al final deciden Zaragoza porque saben que Ford se va a instalar en Valencia. Pero renuncian a Pamplona única y exclusivamente por el temor a la presión terrorista, y esto lo sabe muy bien don Jaime Ignacio del Burgo, porque sabe cómo llega la comunicación a la Diputación de Navarra diciendo no vamos a poner la fábrica de General Motors en Navarra. Eso hubiera supuesto actualmente Volkswagen, y en una charla que me invitó Fernando a dar hace unos años, pues Volkswagen junto con la Universidad de Navarra han sido los dos motores de desarrollo ulterior en los años 80 de Navarra,
y eso lo consiguen en los años 70 y eso traslada infinidad de gente, sobre todo de la zona de Tierra Estella, que es una zona muy empobrecida porque cultivan cereal y vid y un poquito de espárrago. El espárrago que os gusta tanto, pues es un cultivo muy artesanal con muy poca superficie, y los pimientos del piquillo pues también es un cultivo muy reciente, y toda esa gente aterriza en Alsasua, donde es predominante el voto al Partido Socialista y ahora es territorio comanche completamente. Aterrizan en Pamplona y en los años 70 se ven contaminados por todos los procesos de lucha social que llegan desde Vizcaya y Guipúzcoa, que son muy violentos, muy politizados en la lucha tardía contra el franquismo y evidentemente intoxicados obviamente por el nacionalismo terrorista, y llegan a Navarra y encuentran un gran aliado en grandes sectores de la Iglesia que se montan en apoyar esa lucha obrera contra el empresario capitalista navarro, que es denostado públicamente en los sermones del domingo en muchas parroquias de Pamplona, y es señalado como una persona que ni siquiera tiene derecho a acudir a la liturgia y a la Eucaristía porque está pecando contra todos sus hermanos, que son los obreros perseguidos por el cacique, el nuevo cacique, que ya no es el cacique rural, sino que es... Te voy a interrumpir y te voy a contar una anécdota. Yo conocí una monjita, todavía monjita, estas que van disfrazadas, que se hizo feminista en las luchas de los finales de los años 60. Entonces ella, con sus compañeras de Acción Católica, formaban a las mujeres de los obreros, pero entonces la mujer todavía trabajaba en casa, solo en casa, ¿no? Y les formaban para llevar una economía de resistencia, para que animaran a sus hombres a que no decayeran en la lucha, para que no fueran ellas las que arrastraran a posiciones conservadoras. O sea, les formaron en una cultura de la resistencia y de la confrontación. Y gente de misa diaria. Es decir, ahí hay un movimiento de... Y este ejemplo, por ejemplo, en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, esto lo montó mujeres de Acción Católica. Y luego terminaron, sí, con los movimientos huelguísticos, pero luego se pasaron a la lucha por la implantación de la aborto. No, entonces, sí. Por acabar un poquito en dónde está esa derecha, todo ese movimiento de resistencia, por ejemplo, en mi colegio, yo estudié en jesuitas, pues llegaban jesuitas recién venidos de misiones, imbuidos de la teología de la liberación, y como ya consideraban que la revolución ya había tenido éxito en Navarra, decidían exportarla al resto de España y nos invitaban a los alumnos a irnos a las canteras de Macael, donde he estado hace una semana, a liberar a los canteros almerienses que estaban a su vez oprimidos por los caciques. Es decir, había una cierta visión expansionista de la teología de la liberación, también combinada con ese concepto supremacista, de decir, bueno, nosotros somos los más avanzados, España avanza, que es el lema de ahora del Partido Socialista, ya que lo hemos logrado en el País Vasco y en Navarra, vamos a ayudar a esta otra gente del resto de España que todavía no se han enterado que tienen que liberarse. En Navarra, en toda España, existía una asociación juvenil genérica de los jesuitas que eran los Luises, ¿no? Estaba la sección obrera, que eran los Luises obreros, para los adultos las congregaciones marianas. En Madrid quedan dos o tres todavía. Bueno, pues los Luises obreros en Navarra, en el año 67-68, se convierten en las vanguardias obreras, las vanguardias obreras. Entonces la mayoría de ellos se integran en el año 71-72 en la Organización Revolucionaria de Trabajadores, Pensamiento Mao Zedong. Y yo, por ejemplo, conocí una pareja, ya muchos años después, que eran de este movimiento, que se casaron con un compromiso revolucionario y se fueron a trabajar a Zaragoza para difundir la llamada revolucionaria a cargo de la orden. Entonces, ¿qué sucede? Que todo ese movimiento en las primeras elecciones generales todavía es acogido por partidos, digamos, más estandarizados como el Partido Socialista,
¿Y qué hace la derecha? La derecha en ese momento está dividida porque hasta que no aparece la OCDE, en Navarra, por ejemplo, todavía subsiste la democracia cristiana con el señor Sagredo. Durante la transición había una cosa que se llamaba la Caravana de la Libertad, donde daban charlas pues desde Víctor Manuel Arbeloa por el Partido Socialista a Jaime Ignacio del Burgo o a Strain, que era un miembro del Partido Socialdemócrata Foral, que es el que funda Jaime Ignacio del Burgo, para intentar trasladar la herencia del carlismo más católico a la socialdemocracia para que no caiga en las manos del Partido Socialista, en ese momento liderado por un ex sacerdote que es don Gabriel Urralburu, que se estaba ya viendo cómo iba a lucrarse cuando tocara poder. ¿Y qué hace la derecha? Pues hay una parte, la más conservadora, que acaba en Alianza Foral Navarra, que tiene unos resultados pues similares a Alianza Popular, y luego la UCD, que ya sabéis cómo empezó y cómo acabó, y en Navarra tuvo el mismo conflicto entre una facción liderada por Jaime Ignacio del Burgo y la oposición, que estaba liderada por don Javier Moscoso y por don Ángel de Asunción, que a su vez, pues aquí en el Congreso de los Diputados, pues estaban con Francisco Fernández Ordóñez, trabajando para demoler la UCD y crear el partido, el PAC, que luego se integra en el Partido Socialista. Entonces, Navarra es un laboratorio de todo eso, y la derecha navarra, pues al final genera una escisión de la UCD cuando Adolfo Suárez se niega y negocia la disposición transitoria cuarta. Entonces Jesús Aizpún empieza a trabajar en la creación de UPN con otra serie de personas, con Francisco Javier Churrot, que luego fue alcalde de Navarra, y otra serie de personas, Albito Viguria, etcétera, que venía de la Alianza Foral Navarra. Se dan cuenta que va a colapsar el modelo nacional de bipartidismo, y van hacia una idea que tal vez hubiera funcionado, que es oponer un nacionalismo a otro. Dicen, bueno, vamos a crear un partido regionalista, CiU pues funciona más o menos en Cataluña, y vamos a crear Unión del Pueblo Navarro. Unión del Pueblo Navarro se queda a medias, y una cosa que te enseña el nacionalismo es que no puedes ir a medias tintas cuando vas a ser nacionalista, que es lo que le va a pasar ahora al PNV, o ha estado a punto de pasar en las últimas elecciones vascas, que no, ha perdido, llega a durar la campaña electoral una semana más y el PNV hubiera perdido en el País Vasco. Incluso Bildu ha ganado ya en Álava. Y acordaros que en Álava había una cosa que era Unión Alavesa, que fue barrido completamente. Unión Alavesa nació al calor de Unión del Pueblo Navarro, y Unión del Pueblo Navarro, Fernando tiene la teoría, yo también, va a acabar con Unión Alavesa. ¿Cómo se llama su líder? Mosquera. Sí. Entonces, Unión del Pueblo Navarro se exilió a su Galicia, gallego. Yo me acuerdo a su Galicia natal, y ahora cuando le dan ataques de nostalgia escribe unas columnas muy bonitas en la Gaceta del País, en la Tribuna del País. Entonces, ¿qué va a pasar con la derecha? Pues la derecha está desapareciendo por evolución vegetativa natural. La derecha tiene un problema, que es de los 5.000 navarros que mueren cada 5 años en Navarra, el 80% son votantes o del Partido Socialista, que también tiene ese problema, o de Unión del Pueblo Navarro, o de Vox. Esos votantes que fallecen no tienen reposición constitucionalista, porque en los colegios, hace décadas, cuando se hace la zonificación lingüística de Navarra, don Miguel Sanz se encuentra que no tiene profesores para enseñar euskera en las zonas donde él ha decidido, junto con el señor Allí, etcétera, y con el Partido Socialista de Navarra, porque no hay que olvidar que la derecha nunca ha gobernado sola en Navarra, siempre ha estado, lo mismo que ahora Pedro Sánchez cede a Bildu, la derecha siempre está cediendo al Partido Socialista y a los nacionalistas. Entonces, ¿qué sucede? Que el señor Miguel Sanz dice, hombre, no tengo profesores que enseñen euskera, voy a traer profesores. ¿Y de dónde los trae? De Guipúzcoa. Y trae al enemigo. Entonces trae a profesores
envenenados ya con la ideología nacionalista más revolucionaria, porque Guipúzcoa es un territorio perdido desde hace ya 40 años, y lo que reproducen es la educación de odio, que ya tiene casi 3 generaciones que han vivido eso y que ahora ya viven, como puede explicar Fernando con la sustitución de mitos, viven las Navidades del Olenchero, que no se viven las Navidades de los Reyes Magos. Es una festividad española que hay que eliminar, que hay que extirpar completamente. Entonces la derecha no lucha contra eso, crea un partido regionalista y no van a muerte con el desarrollo de lo que hubiera podido haber sido una CDU bávara. No desarrollan mitos, no desarrollan contracultura, no pelean por la batalla de Noain, no pelean por investigar Roncesvalles, por investigar el castillo de Maya. Lo único que hace don Enrique Maya, alcalde de Pamplona, es después de 50 años poner un banderón de Navarra en la Plaza de los Fueros, y los amigos de banderazo, pues yo creo que han desaparecido. Sí. Entonces, y ni siquiera son capaces de darse cuenta, la Navarra no se da cuenta que o desarrolla un adoctrinamiento ideológico en los colegios express, o en esos colegios van a estar enseñando profesores que ya están captados por el nacionalismo más radical vasco. Y fracasan en eso. Y entre la evolución vegetativa, el fracaso cultural que no aporta jóvenes votantes, y luego la diáspora, que es un tema favorito que a mí me critica mucho, porque aunque yo sigo empadronado en Navarra y sigo votando allí, la inmensa mayoría, es decir, Navarra se queda exhausta, a pesar de todo lo que se inventa de que Navarra sigue siendo líder y que tiene unas empresas fantásticas. No es verdad. Navarra no ha sido capaz de acumular suficiente capital para desarrollar lo que había podido ser. Si hubiera tenido 2 fábricas como Auti, la multiplicación del PIB de Navarra habría sido el doble o el triple que el resto de España. Ya ha salido ahora publicado un artículo precisamente sobre eso, que creo que te lo envié, donde el diferencial de velocidad de crecimiento del PIB de Navarra no es tanto como la imagen que Navarra ha proyectado al resto de España. Entonces, como parte del engreimiento propio del nacionalismo, pues los navarros se creen que son mucho mejores empresarios de lo que realmente son. Entonces yo, las últimas 4 inversiones que he hecho están en Murcia, en Almería, aquí en Madrid, es decir, pero nada en Navarra. Y una de las empresas donde yo he invertido pretendió crear una planta en Vergara, que ha sido víctima del conflicto entre PNV, Consejería de Medio Ambiente, y Alcaldía de Vergara, Bildu. ¿Qué pasa? Que nuestra primera planta se va a construir en Castilla-La Mancha, apoyados por el gobierno del Partido Socialista del señor Paje. La primera planta que vamos a construir en el País Vasco ha fracasado y ha sido víctima de nuevo del nacionalismo. Podría hablaros, Fernando, de qué pasó con la autovía de Leizarán, de qué pasó con las mesetas de Navarra y sus necesidades de abrir una nueva veta, y tantos casos de fracaso industrial. Entonces, ¿qué ha hecho la derecha? Exportar a sus vástagos entre los 30 y los 60 años, que casi ninguno ha quedado ya en Navarra y que están todos desarrollando su actividad principalmente en Madrid o fuera de España, y se ha quedado sin votantes. No han hecho nada contra eso, han seguido retrocediendo en las trincheras de las posiciones de funcionariado y de puestos de confianza hasta que pierden el gobierno. El señor Esparza es incapaz de armar un movimiento que aglutine a la derecha y que sea consciente del riesgo que tienen, porque no lo ven desde la comodidad de las posiciones de funcionarios públicos. Y corrígeme si estoy siendo demasiado exagerado, pero a mí me gusta exagerar, para que conozcáis lo que se ha cocido allí. Entonces van en retirada, la Universidad de Navarra está perdida, la nueva rectora Laviano pues está en otro mundo, tal vez demasiado introvertida, y Sánchez Tabernero, que fue anterior, muy buen amigo,
pues no han sido conscientes de que, aunque lo están haciendo muy bien con el CIMA, etcétera, pero han perdido comba en el mundo cultural, porque es que la derecha navarra no ha desarrollado una actividad cultural, ni deportiva, ni de fiestas, ni de penetración en los pueblos. La Universidad Navarra, que muchas veces nos preguntan, bueno, pero ¿tiene mucha influencia en la sociedad navarra? Bueno, es que de entrada casi 2/3 de los estudiantes de la Universidad Navarra vienen de América Hispana y Andalucía. Entonces hay un porcentaje bajísimo de navarros y luego no hay una interlocución con la sociedad, con la cultura navarra. O sea, están aislados, es una especie de reto. Antes no tenía que traer los másters a Madrid porque me lo reconocía una prima mía que ha sido vicerrectora, me decía, Jaime, es que ya no viene nadie a matricularse a Pamplona al máster porque la compra. Es decir, en un mundo global, como dice Fernando, la Universidad Navarra tiene que competir con su oferta de másters frente al resto de universidades que hay, no ya en España, sino en toda Europa. Se quedan muy cortos, vienen a Madrid, abren su clínica aquí, porque tampoco, yo tengo una hermana que es médico en Navarra, construyó un edificio que no consiguen llenarlo porque, entre otras cosas, con la pérdida del gobierno de Navarra, la derivación de pacientes al sistema privado, pues como podéis imaginar, es totalmente postergada por el gobierno de Uso de Barcos, y la derecha está en absoluta retirada desde hace más de 25 años. No son conscientes el problema es que no son conscientes de la situación de derrota que tienen. Y todavía Esparza considera que puede ganar las elecciones. Miguel Sanz le critica, pero Miguel Sanz también es uno de los responsables del inicio de la derrota. Bueno, vamos a ver si alguien del público No sé si alguien del nos público transmite me puede otro mensaje. mandar un mensaje más optimista. Angustiado por lo que contáis, pregunta a los dos. Imagen de la televisión de fiestas en la Ribera. Banderas españolas hasta el tope. Pregunta, ¿es la Ribera una esperanza? Fiestas de Tudela, punto. Uno de los casos, de las fiestas chicas de Valtierra, de Alguedas, que está al lado de Valtierra, pueblo de tradición socialista, pues un grupo de abertzales intentaron linchar al concejal más joven de Unión del Pueblo Navarro en marzo. En ese mes que dije, ¿no hay violencia política en Navarra? Bueno, pues al concejal más joven de UPN intentaron lincharlo, un grupo de abertzales allá. Entonces, ¿cuál es el centro de mayor prestigio cultural educativo de la Ribera de Navarra? La Icastola de Fontellas, Fontellas linda ya con Mayén casi, con Zaragoza. Entonces, a ver, numéricamente son los menos, o sea, porque de 670.000 habitantes, casi 400.000 vivimos en la conurbación de Pamplona y alrededores. Si le sumas toda la zona media y norte, que es de avance progresivo de la mancha nacionalista, pues la Ribera se va quedando encajonada. Y entonces sí, tienen un alcalde, tienen algunas, en Tudela tienen concejalías, pero no hay un movimiento, digamos, de resistencia o de movimientos culturales. Entonces yo creo que es un movimiento de reacción muy saludable, muy divertido, muy aleccionador, pero eso no se estructura, luego no genera vasos comunicantes con la sociedad civil. Murchante, un pueblo de lo más votantes de UPN y Partido Socialista. Pues yo hablé con una señora para ver si me presentaban el libro en Murchante, ¿no? Ahí sois todos españolistas y además tienes una asociación muy buena y tú eres poeta y ay no, pero es que mira fulano, que es de los más jóvenes, ese es Abertzale, no, Sí, además te voy a dar un detalle. Dentro de ese mundo idílico del nacionalismo que ha escrito muy bien y lo escribió muy bien en su libro Fernando, esa religión de sustitución hace que personas que están ahora entre los 30 y 40 años lo viven de tal manera y lo llevan viviendo 25, 30 años, que ya una de sus decisiones es volver al paganismo, digamos, rural. Esa gente que se ha formado posiblemente en Pamplona, recuerda que un tío suyo vivía en Ayoz o otro vivía en Roncal, intentan abrir una casa rural
las casas rurales son un negocio nefasto, intentan cultivar, dedicarse al cultivo de nabos, pero no les salen bien los nabos. Pero toda esa gente que vive ese mundo idílico, que vende el nacionalismo de regreso a la ecología, al paganismo, al olenchero, a las brujas, a vivir en el monte con 4 harapos y, si es posible, pues no tener energía eléctrica en casa, que eso es lo que está vendiendo ahora gran parte del nacionalismo, porque Bildu ha arrasado con todos los movimientos verdes y ecologistas y los ha fagocitado dentro de su propia masa de votantes, y les va muy bien, porque evidentemente están accediendo a capas de votantes que el PNV ya es incapaz de hacerlo. Pues en Navarra, ¿qué hacen? Se van a vivir a pueblecitos. Entonces tú vas viendo las capas de evolución del voto de Bildu en todos esos municipios, de lo que era la antigua Merindad de Tierra Estella, no digamos de Tafalla, y toda la zona de Roncal y del Pirineo. Lumbier, Aoiz. Lumbier es un caso espectacular. Aoiz tiene una industria basada en las energías renovables, tiene una fábrica de Gamesa que no sé quién diablos decidió ponerla allí, y que es una de las que Siemens Gamesa ahora con la crisis quería cerrar, y es territorio Bildu, completamente. Lo que hablábamos de Valcarlos, resistía el Baztán, porque don Jesús Aizpún era de allí, y el Baztán es un reducto de voto de UPN que está siendo arrasado también. Porque, alcalde de Geroabay, concejales jóvenes de Bildu. La primera evolución es hacia Geroabay, pero Geroabay, que es la versión light, está siendo fagocitada por otro efecto de este recambio generacional en Navarra pegó muy fuerte, más que en el resto de España, Podemos. Pero también las crisis de Podemos fueron más salvajes y más caíditas que en el resto de España. Entonces ese electorado está siendo absorbido por Bildu mayoritariamente. Una cosa, Antonio, me parece a mí... Tengo tres observaciones, tres preguntas o observaciones para que comentéis. Primero, me interesa especialmente el papel de la Iglesia. El papel de la Iglesia, que no solo con Navarra, o sea, y que no solo se ha hecho de elemento contagiador. Recuerdo hace unos años que fui a Pamplona, fui a la librería Manantial, una orden en la que hay familiares nuestros, familiares femeninos, y tenían algo que no vendían el ABC, librerías religiosas. Vendían mitos, vendían de ella y el Gin y el País, y todo lo que, pero no vendían el ABC. El tema de que yo viví en los años 80, que entonces no fui pesimista, entonces yo viví en Navarra, no me acuerdo, 84, 86, estuve en una manifestación en Pamplona contra el aborto, que había 8 o 10.000 personas, y que llegaron unos arrechales a los chavales que estaban en la Plaza Castillo preparando la ceremonia, y terminamos a palos. Les machacaron a los chavales. Ahí estuvimos tú y yo, ¿verdad? Sí. ¿Estabais entre los que machacaron? No, nosotros estábamos en machacamos. Jóvenes Pro Vida. Nosotros machacamos. Bueno, yo vi que los habían pegado y luego se metieron en las calles y llegaba la policía a protegerles, porque cuando llegaron los manifestantes. Sí, pero los celebramos. No sé qué fue lo que, pero vamos, yo no tuve esa sensación. Yo estaba ahí y me fui con el macuto y me paró la policía. Pues, incluso mi mujer se vino conmigo a meternos ahí en el follón. Pero eso se contagió al resto de España. Yo creo que fue un evento de contagio peligroso. Recuerdo en Valladolid los jesuitas, ¿no? Lo primero que hicieron cuando llegaron estos todos, no, en misa no hay que arrodillarse. Un hombre no tiene que arrodillarse ante nadie. Sí. Ya no quedan chavales de los que mi pueblo, que estaba en Cristo Rey y en los jesuitas, no sé si quedan algunos religiosos, uno o dos, los demás, ninguno. El tema en Madrid, los mecanismos de que describís, o que yo he visto, que hemos seguido de lejos, que nos parecían ajenos, ya están en Madrid. No sé, tú que estás en Madrid, lo podrás acreditar. Ayer nos contaba una amiga, ayer no, el lunes, nos contaba una amiga de su hijo en la universidad que llega, no quiere estar ya en una universidad católica porque, aunque es católico, quiere libertad, quiere amplitud de miras, y llega y se encuentra en psicología autónoma una cosa absolutamente sectaria, que dicen que hay eso, estudiar feminismo y por tanto no solo estudiar los psicólogos masculinos sino los femeninos.
y las psicólogas, claro, y no se va a estudiar más que LGTBI y tal, no sé qué. Y cuando este sale al bar con los compañeros, dice, pero esto nos parece un poco sectario, un poco digamos, un poco riguroso desde el punto de vista académico, científico. Si tú no seas católico, ¿no? Porque te pones así y dices, sí, soy católico. Ni lo sabes, estarás bautizado, ¿no? Ese es el ambiente que se respira en las universidades públicas españolas, no en medicina, ni en las ingenierías, pero sí. O sea que lo que pasaba ahora en el País Vasco ha sido un campo de, pensáis, yo me temo que ha servido de campo de experimentación para todo el resto de España, para exportar esos mecanismos, esos modelos de imposición. No es una conspiración, no es un laboratorio. No creo que sea una conspiración. No, es... lo que pasa es que los nacionalistas, como decía el profesor Javier Barreiro hace poco, los nacionalistas, por lo menos los catalanes, siempre han ido de... Somos más modernos que estos madrileños que son una panda de palitos, ¿eh? Y entonces el modernismo y el esoterismo y la teosofía y el anarquismo y... ¿no? Entonces, anticiparon, porque acogieron primero una serie de derivas del pensamiento radical progresista. El pensamiento radical progresista de matriz francesa, eso se lleva a América, a Estados Unidos, y en California nos lo devuelven todavía más radicalizado por la ideología woke. Ese es ese movimiento de las ideas. Entonces, a lo mejor, al ser una presencia más militante, más capilar de la sociedad vasca, navarra y catalana, pues anticiparon o fueron más intensos, pero los mecanismos son los mismos. Sí. ¿Tú piensas que se han anticipado un poquito en el tiempo porque ya había un actor predispuesto y lo acogieron con mucho entusiasmo? Sí. Ellos empezaron así en los años, a mediados de los 70, todo ese sectarismo lo vivíamos en el colegio nosotros en los años 74-75, creábamos la Comisión de Cultura, ellos creaban la Euskal Kulturtaldeak, invitábamos a Jaime Ignacio del Burgo y los invitaban a Carlos Barricoechea, un burgués industrial y genovista, presidente. El único cerdo que salió contigo de mí, no me decía. Ese empuje al conflicto que tiene su inicio en las huelgas. En las huelgas de lucha obrera se traslada a los centros de enseñanza, tanto públicos como privados como religiosos. En nuestro centro religioso se nos invitaba a la lucha de clases directamente. Se nos invitaba a la libertad sexual directamente, a la liberación de la mujer directamente, en las reuniones de reflexión religiosa de los viernes. Y luego ya el que iba a radicalizarse más, que ahora es delegado de UNICEF en Navarra, por cierto, se montaba en el autobús y se iba a Macael, porque ya, como ya nos había liberado a todos, tenía que seguir liberando a gente durante las vacaciones, porque, joder, estaba sobrado de espíritu liberador. Entonces, todo eso, al final, lo que provoca, que es lo que estamos viendo ahora en Madrid, solamente en los centros universitarios, pero que no se ha extendido a los centros deportivos, a los centros culturales, etc., es una segregación del entorno social en dos esferas que ya no se tocan. En Navarra, las dos esferas de vida del movimiento español constitucionalista no interactúa con el movimiento nacionalista. Al principio sí, al principio había un cierto romanticismo que engarza con Amaya, que es la visita del Ángel de Aralar, el concurso de perros pastor de Huartaraquil, donde todavía iba mi padre a catar el queso y yo me divertía mucho viendo cómo los pastores llevaban al rebaño al redil, y era un movimiento lindando con el romanticismo incluso del estudio del euskera. Pero cuando el euskera se utiliza también como arma política y arma terrorista, los que nos podía traer algo de eso, generamos un movimiento de rechazo y nos metemos en nuestras burbujas. Esas dos burbujas se reproducen en Cataluña cuando los catalanes se dan cuenta que quieren ser independientes. Y yo les digo, mira, este proceso es que ya no hablamos de política en nuestra familia. Le digo, hombre, es que en Navarra se lleva sin hablar de política en las familias 45 años, porque si no estaríamos a tortas
y a navajazos todos los días. Entonces, ese apartheid que empobrece culturalmente a una sociedad brutalmente, y Navarra se ha empobrecido muchísimo, que provoca una retirada de industrias porque resulta muy incómodo, pues ahora se está viviendo en el resto de España, no tanto por la influencia de la Iglesia, yo creo, sino por la influencia del movimiento radical de izquierdas que incardina el 15 de enero, que provoca esa búsqueda del conflicto entre ideologías. Pero en Navarra eso, y en Navarra no hay, y en el País Vasco no ha ido más allá por la dificultad del aprendizaje del euskera. Por eso en Cataluña el proceso ha ido mucho más rápido, porque la inmersión cultural en Cataluña es muchísimo más acelerada y no tiene el factor de violencia que facilita la asimilación, porque los nacionalistas dicen, bueno, efectivamente ya no tenemos que ser violentos, porque si somos violentos generamos rechazo. Pero en el País Vasco y en Navarra hubo un factor terrorista asesino brutal. Muy bien, quiere intervenir, es todo interesantísimo, pero estamos rozando nuestra hora de terminar. Voy a darle la palabra a José Luis Saiz, y si alguien quiere hacer alguna intervención, pues... No, bueno, una cosa muy breve, porque a mí me gustaría poner un contrapunto, pero es difícil. Vamos a ver, yo no sé si tiene viabilidad cultural todo este fenómeno del que hemos estado hablando, porque al final habéis incidido en la cuestión demográfica vegetativa que afecta, diríamos, al sector, vamos a decir, identificado con esa derecha, llamémosle como le queramos llamar. Pero yo creo que, quizá con más retardo, ese mismo tipo de fenómeno se va a producir. Los vascos y los navarros no se reproducen. Primer hecho que puede afectar a todo esto. Luego está la propia viabilidad de un modelo cultural que al final no crea. Es decir, vive en compartimentos estancos, no interacciona con la otra sociedad, no tiene capacidad de expandirse más allá de su pequeño núcleo regional territorial, porque, bueno, yo soy español y España va de pena y esto es terrible, pero, joder, hay 500, 600 millones de personas en el mundo que hablan, piensan en español y que crean y que es una realidad viva. En lo que se refiere al panvasquismo, que es el concepto, yo creo que ha terminado su posibilidad de expansión. A partir de ahí tiene que declinar y va a declinar. El problema es que quizá no lo estamos viendo, porque claro, nosotros ¿qué vivimos? Vivimos una realidad, tenemos ya nuestros buenos 60 tacos aquí, casi todos o más, y hemos vivido todo lo que habéis contado desde los años 60, 70, todo ese proceso en la iglesia, en la educación, en la cultura, hemos visto ese triunfo, es irreversible, tal. Pero hay fenómenos que están sucediendo que no somos capaces de ver y que a lo mejor nos sorprenden relativamente dentro de poco. Es decir, todo eso que en tu libro y en todos tus libros se relata con una minuciosidad y con un preciosismo, como ha dicho Jaime, estupendo, creo que nos da una foto perfecta, pero no sé si nos sirve para anticipar fenómenos que pueden estar produciendo. Que se pueden estar produciendo. En lo que se refiere a la izquierda, por ejemplo, yo no sé si en el mundo de la izquierda vasca, la izquierda abertzale, eso también se vive. Yo percibo que hay una reacción frente a toda esta identificación con realidades que no vienen de la izquierda, que son realidades religiosas o cuasi religiosas, como todos diríamos el fenómeno woke, que por cierto, el mundo de Bildu parece que se ha adaptado muy bien a todo eso. Yo he conocido recientemente, no sé si lo conoceréis, hay una consultora que se llama ECAI, no sé si os suena, que tiene relación, es una consultora política y geoestratégica, que tiene relación con el antiguo grupo Mondragón, no recuerdo el nombre, se apellida Zelaya, Adrián Zelaya. Bueno, son nacionalistas, pero su planteamiento con respecto a lo que está pasando
no, o sea, es de reproche a la izquierda abertzale. Yo he llegado a oír alguna de las intervenciones de este hombre, porque son sesiones abiertas, y a un chaval decir, bueno, y nosotros desde el punto de vista geoestratégico, ¿qué pintamos en el mundo? Es que a lo mejor nuestro mundo es lo hispánico. O sea, así te lo digo, creedme, no creáis que me estoy inventando una cosa. Entonces, a ver, esta consultora a la que acusan de, bueno, putinista, etcétera, etcétera, alguna vinculación debe haber, bueno, critica todo este fenómeno del posmocapitalismo, de la izquierda feminista, de la izquierda que ha traicionado, diríamos, a su clase, a los sectores sociales en los que tiene que apoyarse, bueno, similar al fenómeno en Alemania de, no diré bien el apellido, Sara Wagenknecht o Wagenknecht o como se diga. En fin, todo eso quizás está sucediendo y no nos estamos dando cuenta. Y quizá tenemos que tener un poquito más de perspectiva. No voy a hablar de lo que puede estar pasando en la derecha, porque eso ya nos daría para mucho más debate, pero evidentemente ni Unión del Pueblo Navarro, ni todos los restos de esa derecha, diríamos, transigente, tenéis que dar un mensaje con los móviles al principio, por favor, que vamos. De toda esa derecha transigente y débil, todo eso se lo ha llevado la historia, ya eso ya no tiene futuro. O sea, se están construyendo nuevas realidades políticas y yo creo que tenemos que estar atentos a ellas. Sí. ¿No estáis de acuerdo? Sí. Totalmente de acuerdo. Ya el año pasado o hace 2 os comenté una carta que publicó José Javier Esparza, que es uno de los intelectuales orgánicos de ETA, de la izquierda abertzale. Este es de Tafalla, es editor de Txalaparta, ya se ha jubilado, y escribió una carta en el grupo Naiz hablando de migración sí, pero no así. Pues bueno, no he citado ese tema. Porque entonces él decía, yo como Gandhi abriré las puertas de mi casa, las ventanas de mi casa, pero no permitiré que derriben ni los muros ni las puertas. Y se remitía al fenómeno de la izquierda, la escisión de Linke, que afronta el tema de la tal, ¿no? Entonces, lo que hizo Sortu fue descalificar una declaración política del comité de enlace y tal, una cosa increíble, lo mandó callar y decir, la doctrina es esta y no admitimos derivas populistas y cosas raras, ¿eh? Y luego, como síntoma, pues hay un sector contestatario de la gente joven que ve precarización, que ve tal, que ve cual. ¿Y dónde están? Están en la izquierda abertzale disidente, que controlan, que es el sindicato más votado en las universidades vascas, y que es la Abertzaleak. Entonces, de momento es una radicalización del contenido proletario y woke. De hecho, se manifiestan el 12 de octubre en no sé cuántas ciudades de Vascongadas y Navarra con el lema contra la hispanidad, paremos al fascismo. ¿Vale? Absolutamente woke. He descubierto un par de youtubers que hablan, por ejemplo, del impacto de una inmigración no controlada, de cuando hay sectores que no se integran por cuestión religiosa, pero son 2 tipos aislados, no tienen apenas seguidores, y la presión del entorno abertzale es muy fuerte. Entonces, a la fuerza, que la perspectiva es a largo plazo. El nacionalismo morirá al éxito, la globalización se lo llevará por delante, porque efectivamente Euskal Herria es muy pequeñita, la globalización va a pintar muy poquito, no se reproducen, habrá un reemplazo poblacional, habrá otro tipo de relaciones y de creencias. Sí, lo que pasa es que ellos, angustiados con esa perspectiva, se radicalizan en su agenda de euskaldunización y de control político, porque ellos, que son voluntaristas y creen que la historia se puede construir a cañonazos y a tiros y a golpe de decreto ley, pues lo que quieren es controlar esos procesos, por eso han pedido el control de las políticas de migración. Pero tenemos que valorar también todo el proceso de euskaldunización, el fruto que ha tenido, los resultados que ha tenido. Bueno, Navarra es más reciente, pero hay una crisis absoluta dentro de los dirigentes nacionalistas, porque se han dado cuenta los informes que... Perdón, es que
Estos, Ya, los vale. señores que nos dejan tendrán que irse, si queréis. Vale. Podemos seguir la tertulia un poquito. Seguimos. Bueno, pues entonces O sea que... la moderación del público me hace que deje de moderar. Entonces, vamos al final, porque al final... Y seguimos charlando.